Bueno, pues bienvenido, Oscar. Javier Solorio, un gran amigo, un gran compañero, que pues la verdad que estoy súper emocionada de que hayamos podido coincidir por fin, Oscar, en esta... pues en este podcast que, como sabes, Emprendiendo el Futuro busca ir conectando con líderes como tú, y en esta ocasión pues vamos a hablar mucho de los temas legales, que es algo fundamental para los emprendedores del futuro, pero también de tu carrera, de lo que te llevó hacia allá. Y bueno, les quiero dar una breve introducción para que luego tú te presentes más en lo personal. Pero pues Oscar, además de que tenemos años conociéndonos, es de los pocos abogados que yo conozco que ejerce no solo en México, sino también en Estados Unidos. Tienes esta licencia de abogado allá, eres miembro de la barra de abogados de Missouri, un abogado muy reconocido de la Universidad de Colima. Yo te conocí cuando en la Universidad de Colima, pues tú llegaste a certificar como oficina de transferencia de tecnología a esa unidad. Ahora eres director de vinculación y además tienes pues diferentes roles. Has sido profesor investigador, director de un instituto de investigaciones jurídicas. Fuiste SNI 1, que es uno de los pues nombramientos más importantes como investigadores. Has escrito libros, aquí veía, y tengo que leerlos todos porque eres coautor de varios libros, uno del 2017 sobre transferencia de tecnología, otro sobre propiedad intelectual. Y lo que me encanta de ti, Oscar, ya para dejarte que te presentes tú solito, es que tú combinas estos mundos corporativos con la parte propia intelectual. Pocos abogados que yo conozca tienen como las dos expertices, y por eso es que es tan valiosa esta conversación. Así es que, pues bienvenido, Oscar. Preséntate. Yo quiero que me digas, yo ya te presenté en la parte curricular, pero quisiera que tú te presentaras en la parte más personal, en la parte más de quién es Oscar. Con mucho gusto, Pati, qué gusto me da verte y coincidir de manera sincrónica, digamos, en esta ocasión, aquí conectados con esta plataforma. Y primero que nada, felicitarte. Ya te había escrito, te había mandado mensajes, audios, pero felicitarte por este podcast que va muy bien. No solamente hablas de emprendimiento, sino que practicas el emprendimiento con tu podcast y con toda la trayectoria que tienes en el TEC de Monterrey y en todas las iniciativas que te ha tocado liderar. Así es que muchas felicidades, Pati, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues como lo decías, en efecto, mi formación inicial es como abogado. Yo bromeo mucho, tú me has escuchado que digo que soy abogado de formación, pero siempre hago énfasis en que es de espacio formación, porque luego para algunos es una deformación. Y justamente porque esa formación inicial ha sido complementada con otras cosas que me ha tocado hacer, tanto en lo académico como también pues en otras áreas, un poco más por vía de la necesidad, Pati, que por otras cosas o las circunstancias, pero en efecto, por diferentes razones me ha tocado combinar la parte académica, la parte empresarial y también pues lidiar, y en eso coincidimos mucho tú y yo, con las instituciones públicas y toda la política pública y todo el contexto con las entidades de gobierno que están involucradas en todas estas actividades de negocios, transferencia de tecnología, propiedad intelectual. Entonces, pues sí, mi formación inicial es como abogado. Tengo una maestría en temas también afines de propiedad intelectual, un doctorado, y me ha tocado involucrar en varios proyectos académicos a nivel de postdoctorado, de libros, investigaciones, pero también en cuanto a etapas de la vida, digamos, ha habido algunas donde me he enfocado más a lo académico, algunas más a lo empresarial, y ahorita es una etapa que estoy disfrutando muchísimo, que combino tanto la actividad, ya platicaremos un momento más, académico, diagonal, institucional, en la labor que hago actualmente en la Universidad de Colima, y también con mi actividad como abogado en esta faceta de poder ejercer en los dos países que ya comentaremos en un momento más también. Entonces, son dos actividades que son muy gratificantes porque se generan, se enriquecen mutuamente. Me permite aportar en un lado lo que aprendo en el otro, y además es una etapa personal, pues donde pues lo más importante es ver a mis hijas, que tú conoces a ellas, a mis chiquitas, que ya no están tan chiquitas, creciendo, ¿verdad? Y viendo como papá cómo van entrando nuevas etapas. Así es que muy, muy contento de estar aquí contigo, Pati. Oye, Oscar, y yo siempre he traído la duda si tú eres originario de Colima, porque digo, para los que nos escuchan, Colima, pues es un estado que está
muy cerquita de Jalisco, ¿verdad? O sea, casi que colindando ahí. Pero eres de allá, ¿dónde naciste? ¿Cómo es que llegaste allá? Y un poco, ¿qué te llevó a ser abogado? A ver, dos buenas preguntas. La primera, depende de quién le preguntes, es la respuesta, porque si le preguntas a los de Jalisco, te dirán que Colima es el municipio perdido de Jalisco. Ya sabes, los de Jalisco cómo son en ese sentido, siempre bulean a algunos de los estados vecinos, y bueno, Colima es el estado más pequeño, no solamente vecino de Jalisco, sino, aunque no es el estado más pequeño en territorio, el estado más pequeño es Tlaxcala, sí es el estado más pequeño en población y en contribución económica al país. Es un estado con la economía más pequeña, pero tiene una serie de ventajas muy interesantes. Ya lo digo desde la enorme subjetividad que lo puede decir una persona nacida, porque eso nos lleva a la segunda pregunta. Yo en realidad soy originario de Manzanillo, que como sabes, Manzanillo es el motor económico del estado de Colima y es el puerto más importante de no solamente el estado, la región, sino de todo el país. Y por cierto, actualmente está en un proceso de crecimiento y se planea que se pueda prácticamente cuadruplicar en la siguiente década, que es muchísimo, la capacidad económica del puerto Manzanillo. Y bueno, seguramente va a haber una oportunidad tremenda de hacer un montón de cosas pues para todos los sectores, ¿no? Y es una parte que me toca verla de cerca, tanto en mi actividad como en la universidad, como también en mi actividad como profesionista. Entonces, te lo cuento porque en el contexto del pequeño estado de Colima, siempre los de la parte norte del estado, que es la ciudad de Colima, la capital, ven a los de Manzanillo, o nos ven a los de Manzanillo, que somos de la hermana República de Manzanillo, con esa frase. Luego hacen alusión a que los de Manzanillo a veces son muy diferentes a los del resto del estado, ¿no? Justamente porque Colima, como en otros estados también, Pati, la ciudad de Colima está muy orientada a los servicios públicos, a los servicios gubernamentales. Y la ciudad de Manzanillo es una ciudad de Manzanillo muy orientada a la parte empresarial, a los servicios privados. Entonces son, en un microcosmos tan pequeño como es el estado de Colima, son dos dimensiones completas. Probablemente eso explica lo último que me preguntabas, ¿no? Cómo me ha tocado en mi vida, poco por necesidad, combinar esta parte de la gestión pública con la parte privada, pues porque un poco esa transición de nacer en Manzanillo, crecer en Manzanillo, luego vivir en Colima, estudiar en Colima y luego estudiar y vivir en otros lados fuera del país también, me ha permitido ir construyendo esa trayectoria. Qué maravilla, qué maravilla. Entonces, digamos que ahí fue esa conexión y pues vamos, digamos que ahora que ya dimos toda esta introducción, este contexto, quiero que me platiques un poquito de tu rol actual. Tú eres director de vinculación en la Universidad de Colima, pues estuviste en la OTT, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Un poquito, eso es como que, vamos a decirlo, el nacimiento y lo que actualmente ahorita sigues haciendo, ¿verdad? Entiendo que súper conectado. Exacto. Mira, probablemente el punto inicial que te puedo platicar es cuando decidí regresar después de estar 3 años y medio viviendo en Chicago, donde estudié la maestría y trabajé y viví un tiempo allá. Decido regresar a México por un montón de razones que, si nos centramos a ese tema, nos echamos toda la hora, Pati. Pero bueno, decido regresar y desde el día 1 estaba claro que quería involucrarme en alguna actividad profesional con mi universidad, de la cual egresé la licenciatura, y también pues quería dedicarme a la práctica privada de mi profesión. Entonces, desde el primer día he tratado de combinar, ¿no?, estas dos facetas. En la Universidad de Colima, afortunadamente, y desde luego les mando un enorme saludo a todos mis amigos y colegas de la universidad, comenzando por el rector, el doctor Cristian Torres Ortiz, y todos el extraordinario equipo de compañeras y compañeras que coincidimos en el área de vinculación. Pero en efecto, Pati, me ha tocado estar ahí pues como profesor investigador, como coordinador académico de la Facultad de Derecho en algún momento, luego como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, después nuevamente en el cubículo como profesor investigador, que fue la fase que estuve muy involucrado en la OTT privada que nos conocimos, digamos, y de manera más reciente, los últimos 5 años ya, como director de vinculación. Y hace un año, poquito más de un año, hubo una reestructura en la universidad, se conforma una coordinación general de vinculación que en este momento comprende tanto el área de innovación, emprendimiento, la parte de educación continua y la parte de prestación de servicios especializados. Entonces digamos que el rector haya propuesto una reorganización muy interesante que por cierto en este último año
está en un proceso muy similar, la UDG. También acaban de crear una coordinación general de vinculación con otras características, pero con una filosofía muy similar. La UDG también acaban de crear una coordinación general de vinculación con otras características, pero con una filosofía muy similar. Y la propuesta en ese ámbito fue pues tener más elementos para poder básicamente brindar una mejor atención a todas las actividades y todas las interacciones en materia de vinculación que tiene la universidad. Y bueno, en lo privado, en ese lapso de tiempo también, pues me ha tocado, transitar toda esta travesía de comenzar a estudiar para el examen de barra hace casi 4 años, con todo lo que implicó, que si quieres en un momento más entramos un poquito más a detalle, pero además de estudiar, presentar el examen, y luego viene un proceso de licenciamiento y otros exámenes. El examen más conocido, más famoso, que forma parte de ese proceso de licenciamiento en Estados Unidos, es el examen de barra, pero en realidad son varios exámenes, son más exámenes. Es el más importante, evidentemente. Y todo el proceso, normalmente para un egresado que estudió su carrera de Derecho en Estados Unidos, tarda entre 6 meses y 1 año. Para alguien que no estudió su primer grado de Derecho en Estados Unidos, se suele tardar al menos el doble. Y entre temas administrativos y demás, en mi caso, pues tardó un poquito más, porque además eso había que combinarlo con mis actividades laborales y profesionales y familiares de todo el tiempo, de toda la vida, pues, o sea, las ordinarias, digamos, las de todos los días. Y bueno, pues, requirió una disciplina y un enorme esfuerzo, pero finalmente, desde febrero del año pasado, en efecto, tenemos la licencia para ejercer como abogado en Estados Unidos, y eso nos ha permitido estar en esta fase de reorganización en la parte privada de los servicios que brindamos, pero también me ha permitido aportar en los diferentes espacios que me desarrollo, incluyendo la Universidad de Colima, pues una visión así creo que habría que resaltar uno de los pocos profesionistas mexicanos que tiene como abogado la posibilidad de ejercer en Estados Unidos. Fíjate que hay un fenómeno interesante. En Estados Unidos, como sabes, hay una subrepresentación de los hispanos y particularmente los mexicanos en las universidades, comparado con, por ejemplo, los asiáticos y otros grupos, digamos, demográficos. Eso quiere decir que, en general, pocos hispanos, pocos mexicanos estudian en la universidad y menos aún llegan a la escuela de Derecho, que por cierto en Estados Unidos es un posgrado. Se estudia 3 años de Derecho después de haber estudiado el college, que son los 4 años de lo que sería el equivalente a una licenciatura, como le llamamos en México. Eso hace en la práctica que hay muy pocos abogados hispanos, pero aún así a lo largo de los últimos 20, 30 años, pues cada vez hay más. Sin embargo, la mayoría de ellos son gente que hizo toda su carrera académica, es decir, son inmigrantes que se fueron pequeños o hijos de segunda generación y que a lo mejor tienen un origen mexicano, por ejemplo, pero que no están familiarizados ni tienen entrenamiento formal, ni ningún grado académico, ni ningún conocimiento de las leyes en México. Su familia estará en México, tendrán origen mexicano, pero no conocen la ley mexicana ni pueden ejercer en México porque tampoco tienen licencia en México. Entonces, qué bueno que cada vez más haya más hispanos, más mexicanos de origen al menos, entrenados y con licencia para ejercer como abogados en Estados Unidos, pero esta combinación de que puedan ejercer en los dos lados es súper rara, somos bien poquitos, la verdad. Entonces, hay súper interesante. Bueno, es que eso es increíble porque para que nos demos un contexto aquí, encontramos abogados que conocen muy bien las leyes, pero subcontratan los servicios al otro lado con otra contraparte, y eso pues hace que la comunicación, que los temas pues son diferentes. Tú tienes esa competencia, certificación, tu despacho, eso es lo que hace, es un despacho binacional, y eso es la virtud, y por eso es la importancia de esta plática, porque el emprendimiento que es hacia donde nosotros vamos, y obviamente la transferencia de tecnología, un gran mercado, quizás pues el más importante por la cercanía, pues es Estados Unidos, y el tema de que México cada vez más se está volviendo como ese laboratorio de pruebas para Latinoamérica, para acceder al mercado estadounidense, y donde nosotros mismos, impulsando desde nuestras universidades hacia allá, hacia el norte, es hacia donde queremos llegar. El tener este tipo de expertise legal no es fácil, y yo se los digo, o sea, muchos años trabajando en esto, y cuando coincidí con Oscar,
No, o sea, ha sido otra cosa porque nos has apoyado desde el TEC, al TEC, a la red Autotec de México, a la red de transferencia Alianza del Pacífico. Digamos que en todas las cosas que yo me meto, siempre yo, Oscar, 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 porque realmente es el experto en México para estas cosas. Y es hacia donde quiero llegar. Tú, digamos que con toda esta formación y esta oportunidad, que imagino que también sale porque tú te fuiste a estudiar un máster a Estados Unidos. Y quizás allá en Chicago, ¿no? Y quizás eso también pues te dio como ese pasito y esa ventaja, y además de que tienes el doctorado. Pero eres además empresario porque tienes iniciativas que yo recuerdo de cuando también te conocí, Tecnovación, que es una de las empresas que apoyan estos servicios legales, pero también traías otra que era para el tema de marcas. Eres además fundador y miembro y consejo de administración de muchas empresas. Yo no sé cómo le haces para tanto tiempo. ¿Cómo ha sido este paso a combinar estas dos cosas? Porque además de estar en la academia, investigador, pero también empresario, consultor, quiero que me hables un poco de eso. Mira, los últimos 6 meses, digamos, en el último año, pero particularmente en los últimos 6 meses me ha tocado dar algunos cursos a empresarios mexicanos o mexicoamericanos o hispanos en Estados Unidos, particularmente en Texas. Nada menos la semana pasada, Pati, estaba dando un curso en Houston a empresarios. Era un grupo muy interesante y un tipo de evento dirigido a empresarios, particularmente para empresarios mexicanos o hispanos, pero más la enorme mayoría mexicanos, que ya están en un punto donde están listos y quieren exportar a Estados Unidos. Entonces fue un evento muy interesante, 2 días. Te lo comento como contexto porque tiene que ver mucho con tu pregunta, donde había alguien que hablaba de la parte migratoria, otro que hablaba de la parte de impuestos en Estados Unidos, otro que hablaba de los trámites ante FDA, y bueno, a mí me tocó hablar de marcas y la parte de empresas, cómo crear las empresas en Estados Unidos, y caímos también al tema de los contratos y demás. Pero yo comenzaba mi plática diciendo que nuestra labor principal en el despacho, en este caso, que como bien decías, nuestro lema precisamente, pareciera que leíste en nuestra página, es que somos binacionales, bilingües y biculturales precisamente. Les decía a los asistentes de ese curso que buena parte de lo que nosotros hacemos es ser traductores. Y claro, se me quedan viendo como diciendo, a ver, pues sí es obvio porque pues, inglés, español, lo que sea, pero no me refiero a traductores en lo lingüístico. Precisamente traductores en la cultura de hacer negocio en un país y en otro, en el sistema legal de un país y otro. Puedes tener, y es un fenómeno que nos hemos encontrado cada vez más recurrente con clientes, Pati, que son empresas que están en esta transición de empezar a hacer negocio en Estados Unidos, son empresas mexicanas ya consolidadas algunas, que se están aventando a hacer negocio en Estados Unidos y que tienen un despacho muy competente de abogados en México, tiene otro despacho muy competente de abogados en Estados Unidos y entre ellos no se ponen de acuerdo, pero los dos le están facturando y el cliente todo frustrado, ¿verdad? Porque dice, a ver, no se ponen de acuerdo estos dos que se supone que son los que saben y son los expertos. Entonces, esa flexibilidad nos da el poder entender el sistema legal de los dos países y poder desplegar una serie de estrategias o acciones legales en los dos países. Incluso tenemos algunos clientes, en este caso, pues estoy pensando alguno, puedo decir quién exactamente, pues porque es un grupo musical muy conocido, donde precisamente nos están contratando, algunos de Monterrey, por cierto, tampoco te puedo decir quién, pero en particular, te lo comento como ejemplo, nos ha contratado porque buena parte de lo que le hacemos es coordinar a un despacho muy grande, muy importante en la Ciudad de México y otro despacho que tienen en Florida, pero estaba ya muy frustrado el cliente de que pues no les entendía, no solo en lo lingüístico, porque en los dos hay gente que habla español, sino que no les entendía pues la parte conceptual y cómo una cosa impactaba en el otro lado, ¿no? Entonces, nuestro trabajo con este cliente particular es ayudarle a coordinar los esfuerzos, digamos, de dos equipos legales, ¿no? Pero así como eso te digo, hay cada vez más esta necesidad de convergencia, Pati, precisamente de poder llegar a soluciones legales que sean más eficientes en tiempo y en costo, ¿verdad? Precisamente pues porque los servicios legales en Estados Unidos, y ahorita si quieres entramos a ese tema, son mucho más caros que en México por una serie de razones. Entonces, el tener dos equipos legales que estén abordando de manera aislada un mismo fenómeno, una misma problemática, puede ser muy complejo y muy caro. Entonces, el tener esta posibilidad de que de manera
digamos en un solo lugar, una sola ventanilla, puedan encontrar una solución para un problema legal que se despliega o que abarca dos jurisdicciones, dos países, dos idiomas, dos culturas, dos sistemas. Sí, que son dos culturas, como tú me estás diciendo, y eso digo, yo como universidad lo veo porque, híjole, qué complicado, nosotros que hacemos trámites de patentes, que ahora estamos haciendo emprendimientos, y es hacia allá donde te quería preguntar, porque una de las cosas ya de la academia al mercado, vamos a decir, que es hacia donde nosotros estamos ahorita empujando, y el emprendimiento pues es hacia el mercado. Aquí tú has sido pues consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, de la OMPI, has estado con la red OTT, incluso nos hiciste un estudio muy interesante a Red de Transferencia y Alianza del Pacífico, ¿te acuerdas cuando queríamos crear la LLC y todo eso? Y es hacia allá a donde voy. ¿Cómo has logrado, o sea, cómo tú logras conectar o consejos que le das a estos universidades y emprendedores que quieren llegar a Estados Unidos, sobre todo en la parte legal, cómo irnos preparando hacia eso? Porque todos queremos ir hacia licenciar a empresas y conectar con empresas en Estados Unidos. Y bueno, a mí se me ocurre, un tema es el patentamiento allá, pero también queremos crear empresas en nuestras regiones, pero las queremos crear con un tema binacional. ¿Cómo empezamos a generar estas competencias y a conectar con despachos como tú? Mira, Pati, yo con mucho gusto voy a dar mi opinión, sabiendo que mi opinión no necesariamente es a veces el consenso general, digamos, o la opinión mayoritaria, porque yo sé que tengo una opinión poco convencional al respecto, pero creo que también está soportada con algunos datos y creo que va a ser una visión diferente, poco cruda en algunos casos, pero muy realista para quienes puedan estarte escuchando. En México se ha hablado mucho en los últimos 2-3 años del nearshoring, y la verdad es que por una serie de razones que nos llevaría a otro programa, el fenómeno del nearshoring no se ha concretado, no se ha cristalizado, o al menos no como uno quisiera, porque hay una serie de condiciones en el país que no lo hacen suficientemente atractivo. Seguimos siendo una economía importante, entre la economía 12 al 15, dependiendo el año y el comportamiento y el índice que tú agarres. Seguimos siendo un jugador importante, pero lo que se esperaba que fuera el nearshoring no ha sido tal. Al menos no de manera generalizada en todo el país, porque bueno, basta ver el nivel de crecimiento económico en los últimos 7, casi 8 años, que prácticamente ha estado estancado, y una serie de ingredientes que el inversor, tanto mexicano como extranjero, toma mucho en cuenta, que tiene que ver con el nivel de certidumbre jurídica y una serie de factores que, te digo, si entramos a detalle nos lleva el resto de esta conversación. Entonces, el otro día platicando precisamente con un muy buen amigo en común, que es Eduardo Valtierra, que desayunamos ahí en San Diego el día 27 de febrero. Un saludo Eduardo que nos ve. Qué sí, bueno. Saludos Eduardo, un abrazo. Platicamos un término que yo he usado un par de veces y me dijo Eduardo, me encantó el término. Le decía, creo que la mayor estrategia o la estrategia más conveniente para los empresarios hispanos, particularmente mexicanos, es algo que podemos llamar un reverse nearshoring. Y me decía, a ver, ¿cómo está eso? Bueno, pues estos datos los hemos conjuntado junto con Eduardo. México es muy importante y es la entrada, a veces se vende o lo tratamos de vender como la entrada hacia Latinoamérica con todo lo que implica, ¿no? Pero tal vez estamos cerrando en la dirección y tenía que ser al revés, porque depende también la estadística que agarres, entre 40 a 60 millones de hispanos en Estados Unidos o de mexicoamericanos, particularmente, hace que haya una enorme cantidad hay una conexión cultural y en muchos sentidos también una dispersión ya de empresarios que comparten la cultura mexicana en muchos aspectos, que eso representa una enorme oportunidad. Pero también si lo ves a partir de números, Pati, hay una enorme oportunidad por ir a hacer negocio a Estados Unidos, y probablemente la mayoría de las barreras son de carácter cultural, mental o en algunos casos legal, que eso nosotros podemos aportar a hacer esta labor que yo decía hace rato de ser traductores o facilitadores. ¿Por qué? Porque mira, cuando ves los números, resulta ser que la economía, tú sabes bien este dato, la economía de California por sí misma sería la economía número 5 del planeta. Es casi el doble, es mucho más grande que la economía mexicana. La economía de Texas también por sí sola es más grande que todo el país de México. Y fíjate qué interesante. Se planea que entre la década de 2040 y 2050, la economía de Texas iguale o probablemente supere la economía de California. O sea, tan solo las economías de Texas y de California, y Texas está a un lado donde tú vives, pues realmente son por sí solos un país
que desde el punto de vista del tamaño de su economía es todavía más grande que México. Pero no importa solamente el tamaño, Pati, lo que importa es el dinamismo. La manera como está creciendo la economía de Estados Unidos, y si la desagregas por estados, sí, también California, pero particularmente la economía de Texas está creciendo a un ritmo que así está viendo el nearshoring. ¿Y por qué está viendo el nearshoring? Porque muchos empresarios mexicanos que tienen el dinero y que no están completamente contentos, satisfechos de la situación del país, están agarrando su inversión y están poniéndola de aquel lado de la frontera, Pati. Ese es el fenómeno del reverse nearshoring al que yo me refiero. Hay muchos empresarios con dinero y hay muchos emprendedores con talento, probablemente no con tanto dinero, pero con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con mucha disciplina, que están yendo a hacer negocio a Estados Unidos porque están encontrando que es más fácil hacer negocio allá. Eso va a generar a la larga una enorme, tenemos dos caminos, quién sabe qué vaya a pasar. Va a generar una integración, espero que para bien, con la economía mexicana, porque cuando el momento sea propicio, esos empresarios que están haciendo negocio en Estados Unidos buscarán integrar las cadenas de valor con México, pero puede pasar otra cosa, y ese es el enorme riesgo, que con el paso del tiempo, la gente que tiene el talento, el dinero, el arrojo para hacer negocios, en algún momento desiste y diga, a ver, de plano es más fácil hacer negocio de este lado del Río Grande, y simplemente decidan ya no emprender, ya no invertir, ya no arriesgarse en México. Ese es un enorme reto y es un enorme problema al cual vamos a enfrentar, Pati, porque eso puede representar en menos de una generación la fuga más importante de talento y de recursos de emprendedores pudo haber vivido en su historia este país, y es un riesgo muy grande. O sea, esta situación en la que nos encontramos nos va a precipitar hacia una integración de las cadenas de valor, por todos estos empresarios que están yendo para allá, pero si la espera para que la situación mejore en México es tan larga que se disloquen y se rompan esa confianza a largo plazo en nuestro país, lo que va a suceder es que la gente que tiene posibilidad simplemente se va a relocalizar fuera de México. Entonces, hay un enorme reto, y yo te diría que es un reto para los empresarios, para las universidades y para las instituciones públicas de este país, pues es un tema que tendría que estarnos ocupando actualmente. Oye, pero fíjate que yo lo quiero conectar, y que ese concepto del reverse nearshoring de cierta forma no lo había escuchado, pero nosotros por el tema de impulsar startups emprendedoras, que son estos pequeñitos negocios, ya desde hace tiempo estábamos, pues sí, impulsando ese reverse nurturing, porque una de las cosas que buscamos y que nos dimos cuenta, que tú sabes muy bien cómo está aquí el tema de los fondos de inversión. O sea, estas empresas, startups, para que accedan a capitales de inversión de riesgo o venture capitals, pues los venture capital que existen en nuestra región igual son capitales que no son, como les llaman, capitales pacientes, capitales de estos que no van a invertir en cosas que van a tardar 3, 4 años en llegar al mercado, están invirtiendo en cosas más bienes raíces, más fintech, más software, cosas de muy alta escalabilidad, pero nosotros como universidades desde hace mucho tiempo, desde la REOTT, desde Retransferencia P, desde estos esfuerzos que hemos venido haciendo 20 años atrás, sabemos y hemos apostado hacia los emprendimientos basados en ciencia, y el reverse nearshoring que tú lo llamas, sabemos que el capital está allá, y por lo tanto es una oportunidad muy importante, no de llevarnos el talento, porque tampoco buscamos eso, buscamos que las startups crezcan también aquí, que aquí sean estos laboratorios de prueba, porque yo sigo creyendo que para aquellas startups que no tienen los recursos todavía de irse para allá, México va a seguir siendo un estado muy competitivo, un país muy competitivo para hacer escalamiento y desarrollo de tecnología, porque te sale más caro probar allá, pienso yo, si no es mexicano, que probar aquí y equivocarte aquí. Pero ya al verlo como tú lo ves y nos lo explicas como un negocio, tenemos que dar ese paso sí o sí hacia crear la empresa en Estados Unidos, y es hacia a donde yo voy. ¿En qué momento? Esa es mi duda. O sea, ¿en qué momento es conveniente dar ese salto? Decir, ok, ya tienes aquí la tecnología, ya a lo mejor creaste, o a lo mejor no has creado la startup mexicana, ¿tu recomendación cuál sería? O sea, vete directo, aunque no tengas ventas. Yo estoy hablando de una cosa todavía muy incipiente, como un startup naciente.
¿Cuál Está bien. sería esa recomendación legal? Mira, te has tocado dos puntos muy importantes. El primero es que yo coincidiría en que has dado en el clavo, en que más allá de los dos caminos que yo ponía, si a mí me preguntan, evidentemente, yo creo que la mejor estrategia es aprovechar lo mejor de los dos lados, de los dos mundos, digamos, ¿no? Buscar tener una presencia en Estados Unidos, aprovechar las ventajas del acceso al mayor mercado capital, al mayor mercado de consumo del mundo, a una economía que aunque es una economía ya desarrollada, es más dinámica de lo que tendría que ser una economía como México, que supone que es un país en vías de desarrollo, y además lo tenemos a un lado. Para ti que vives en Monterrey es hasta un viaje en carro, pues, o sea, vamos, es ridículo la manera como podemos integrarnos de maneras que simplemente el resto del mundo no puede por un tema geográfico. Entonces es tan fácil que sería un error no aprovechar, y como dices, también del lado mexicano aprovechar lo que tiene. Un gran talento, costos de operación, una serie de cosas mejor. Entonces yo coincido con eso, es que, a ver, lo ideal es tener una conformación, una presencia binacional y aprovechar lo mejor de los lados. Lo que pasa es que eso casi instintivamente lleva a muchas personas a pensar que esto es muy caro, muy complejo. Y ahí es donde precisamente entramos nosotros, porque cuando ya lo analizamos con detalle, vemos, Pati, que ni es tan caro, ni es tan tardado, ni es tan complejo hacer negocio en Estados Unidos, por lo menos desde el punto de vista legal, pero también eso se traduce en general al día a día. Y eso nos lleva al segundo planteamiento, a la segunda pregunta que tú hacías. ¿Cuándo es el mejor momento para abrir una empresa en Estados Unidos? Bueno, eso, por un lado, va a variar un poquito dependiendo de las circunstancias de cada proyecto, de cada emprendimiento, que tan maduro está. Pero si tratamos de generalizarlo, yo te diría que en este momento es el mejor momento para abrir una empresa en Estados Unidos. Y no porque haya cambiado algo en Estados Unidos. Tristemente es al contrario. Es porque en México han cambiado muchas cosas. Y ahora comparativamente se vuelve mucho más atractivo abrir una empresa en Estados Unidos. Te voy a dar un par de datos que tú ya los conoces, pero probablemente la audiencia no los conoce. Tú sabes que en algún momento como despacho, un servicio que ofrecimos durante algún tiempo es abrir empresas en México, es decir, sociedades mercantiles, técnicamente se llaman. Correcto. Una SA, Sí, una las SAPI. APIs. Y nosotros colaborábamos y teníamos acuerdos con notarios, con corredores. Pero bueno, sin entrar en muchos tecnicismos, se ha vuelto tan complejo, tan tardado, tan engorroso el trámite, que ahora es mucho más caro, es mucho más complejo y más tardado. Para ponerte una muestra simplemente, el primer paso para abrir una empresa en México es apartar el nombre. Eso se llama técnicamente denominación de razón social. Es un trámite que se hace en línea. Una vez, normalmente lo hace el notario al que contratas o el corredor, pero cuando contratas un despacho o tú mismo lo puedes hacer, lo haces en línea, y en línea asignas al fedatario, es decir, al notario o el corredor. Bueno, este primer trámite, o sea, ahorita antes de empezar a redactar la acta constitutiva y sacar el RFC, o sea, eso va a ir después. El primer paso es el nombre, que te digo, se llama denominación de razón social. Bueno, pues este era un trámite, Pati, que tardaba en México un día o 2 días, cuando mucho. Hoy está tardando arriba de 2 meses. O sea, nada más apartar el nombre. O sea, todavía no empiezas a escribir el acta constitutiva, no empiezas a ponerte de acuerdo con el tema. Otro punto que ha hecho súper complejo abrir una empresa en México, el diseñar el objeto social. O sea, casi ocupas un diplomado en el TEC o en la Universidad de Colima, ¿verdad? O en cualquier decisión reputable para diseñar el objeto social. Se ha vuelto algo tan complejo que es casi bizantino, pues, diseñar un objeto social en México. ¿Y por qué se ha vuelto tan complicado diseñar un objeto social? No cambió la legislación mercantil, lo que cambió es la legislación fiscal y la legislación laboral, que es esta reforma que hubo en materia de subcontratación, que ahora te hace que tengas muchísimo cuidado para no incurrir en temas de subcontratación, porque si no se vuelve un problema tan complejo que puede llegar a ser hasta defraudación fiscal y un tema súper complicado. Entonces, eso inhibe muchas empresas. Muchas personas dicen, oye, si este es un problema para diseñar cómo va a quedar la empresa, ya ni te cuento con la operación. Entonces, y le va sumando días, le va sumando complejidad, le va sumando costo. Y luego viene el tema de sacar la cita para el RFC. Entonces, si ahorita tú y yo nos tomamos un café y decidimos, por la razón que sea, que vamos a emprender y vamos a abrir una empresa en México, del día de hoy a que esté operando con cuenta de banco y RFC, puede tardar medio año. O sea, es increíble, pues, lo que está tardando abrir una empresa en México. Cuando abrir una empresa en Estados Unidos, cambia un poco de estado por estado, pero digamos los más comunes, digamos exagerando, tardas 2-3 días, y para un no residente en Estados Unidos, el trámite más tardado es sacar el número de identificación fiscal, que es el Employer Identification Number, el EIN. Bueno, ese para un no residente
tarda mucho, que son 2 semanas. Entonces, en total, del día que decides voy a abrir una empresa en Estados Unidos al día que ya está operando, facturando con cuenta de banco, aún para el caso de dueños no residentes que tarda un poquito más, tarda entre 15 días y un mes. O sea que es una velocidad súper rápida comparada con los estándares mexicanos. Y peor te la pongo, Pati. Imagínate que un gringo, bueno, un norteamericano o alguien de otro país quiere venir a hacer una empresa. Bueno, pues peor te la cuento, porque todos esos trámites se vuelven mucho más complejos, mucho más tardados, porque les pedimos el montón de documentación adicional, si es que la pueden llegar a abrir. O sea, somos como país complicaditos, digamos, para aceptar que vengan de fuera a hacer negocio en México. Bueno, al revés no pasa eso. Si tú como mexicano o de cualquier otra nacionalidad quieres abrir una empresa en Estados Unidos, no ocupas, como mucha gente cree, que aprovechamos para aclarar esto, no ocupas ir a Estados Unidos, no ocupas tener ningún tipo de visa especial, no ocupas tener una residencia ni ser ciudadano en Estados Unidos. Es más, no ocupas ni ir ni jamás haber pisado Estados Unidos para abrir la empresa. Oye, y fíjate que eso es algo que bueno que lo comentas, porque digo, yo lo descubrí contigo cuando nos diste toda esta, cuando estábamos en la red de transferencia Alianza del Pacífico, que hicimos todo este estudio y pues hicimos el proceso de la LLC, y hacia allá voy, porque se ha puesto, no voy a decir que muy de moda, pero sí, o sea, sobre todo para las startups que vienen de Latinoamérica, las argentinas, las chilenas y demás, que quieren conectar con esos mercados, pues crear sus LLCs en Estados Unidos, pero no requieres pues ni siquiera una visa de trabajo, o sea, todo esto es muy sencillo, porque solo requieres que el pasaporte y bueno, y ciertas cosas que ahí, y obviamente el despacho que está allá que tiene la licencia, ¿no? Imagino. Exacto, ocupas o contratar a alguien que sea, digamos, que se dedique a eso, que sea reputable, que sea gente seria, porque también en internet hay muchas empresas no tan serias que se dedican a hacer eso, o no es que no lo hagan bien, lo que pasa es que te da una solución incompleta. Abrir la LLC, por ejemplo, abrir la corporación es un paso, pero hay muchos más para que la empresa esté funcionando adecuadamente y cumpliendo con la normativa en Estados Unidos. Entonces, nada más la recomendación sería estar seguro de saber qué es lo que estamos comprando, porque si no es como decir, hey, quiero una bicicleta para moverme del punto A al punto B y ya acabo de comprar la llanta. Pues magnífico, ahora espérate a comprar la otra llanta y el manubrio y el cuadro y los asientos, porque va por partes, ¿no? Te la están vendiendo por partes. Entonces, sí, como muchos de los empresarios que normalmente atendemos nosotros saben que el primer paso es abrir la LLC, pero no saben todo lo demás, la mayoría de los casos les hemos diseñado una serie de paquetes que te llevan del punto de abrir la empresa hasta que ya estás operando con cuenta de banco. Y eso hace que pues todo el caminito sea mucho más rápido, ¿no? Y sea mucho más fácil para el empresario. Pero mira, a propósito de lo que tú decías, yo te diría que muchas de estas nociones, a veces erróneas, parten de un par de nociones también que son equivocadas. Te voy a decir las dos más comunes. A ver si te suena familiar, porque lo has escuchado en conversaciones. La gente dice, a ver, si es bien complicado poner una empresa en México, pues debe ser mucho más complicado y más tardado y más caro abrirla en Estados Unidos. Pues no. Sí, total. Resulta que no. Y luego la gente parte de otro razonamiento. A ver, si es complicado ir a trabajar a Estados Unidos, pues ir a abrir una empresa debe ser mucho más complicado. Pues no. O necesitas mucho dinero, o uno piensa que para dar ese paso tienes que pues, tener una solvencia económica muy, muy fuerte. Y no. O sea, ya hemos llegado al punto tan ridículo, para ser todavía más enfático, donde en este momento, si tú y yo queremos abrir una empresa en México, ¿verdad? Sale más barato, más rápido y menos complejo abrir la empresa en Estados Unidos y operarla desde México que abrir la empresa en México para operarla en nuestro propio país. Oye, y algo que a mí me impresionaba, que yo creo que sí que hay que compartir aquí, y aquí obviamente voy a poner tus datos y todo para que la gente que quiere ir a abrir empresas, empresarios, startups que quieran contactar contigo, pues lo hagan. Te vamos a etiquetar y todo. Pero algo bien importante, que hay dos cosas importantes para cuando uno quiere crear una empresa. Tú hablabas del objeto social, pero otro tema es el tema de las acciones. Ahora yo que ando emprendedora y todo, pues ahora lo veo más, pero fíjate que digamos que la SAPI, que se hizo aquí como una estructura que fue lo que le dio un poquito más flexibilidad al cómo poder ir repartiendo tus acciones, en Estados Unidos, entiendo yo, y eso es a donde quiero ir, y es la asesoría que tú das a la hora de que se hace el acta constitutiva, porque cuando estamos hablando de estas startups que tienen que ver
con ciencia, tecnología, que van a requerir inversión, pues de varios inversionistas, incluso de fondos, pues hay que preparar el acta constitutiva y hay que prepararse legalmente. Y toda esa cosa, pues no es de notario, o sea, eso es más de una estrategia legal corporativa que te la da el abogado y que te la da el despacho donde tú eres muy experto. Yo quisiera ir hacia allá, o sea, un poquito más hacia la parte... Aquí no se utiliza mucho, tú me lo explicabas, lo de vesting, porque yo te decía, híjole, es que yo a lo mejor no tengo ahorita dinero, pero resulta ser que quiero pues contratar a alguien que con su tiempo y eso, pero eso ya no lo puedo hacer porque resulta ser que por las simulaciones fiscales y las subcontrataciones y la ley laboral aquí de la ley del trabajo, eso no se puede, pero allá sí, donde el empleado o el aliado dedica tiempo y a cambio de ese tiempo le puedes dar acciones, o sea, eso lo puedes manejar mucho más fácil allá. Quisiera como un poquito, sin profundizar mucho, esa ventaja que tiene también la ley, pues, en Estados Unidos. Sí, a ver, ahí te va la versión súper rápida de esto, que es una inquietud que muchos de quienes te siguen y nos escuchan en este momento podrán tener. Tú sabes que yo doy clase, una de las clases que doy precisamente en la Universidad de Colima es contratos y otra es justamente sociedades mercantiles, además de que muchos años di también la clase de propiedad intelectual. Pero en materia de sociedades mercantiles, yo le digo a mis alumnos, cuando explico la SAPI, que la SAPI finalmente es una sociedad anónima con esteroides. Así es como yo le explico. Tú me has escuchado decir esa frase varias veces. ¿Por qué con esteroides? Porque la SAPI está diseñada precisamente para que sea todo más rápido y para que vaya en este camino acelerado que tradicionalmente tendría que seguir una startup, una empresa de base tecnológica, es como le ha llamado las políticas públicas en México. Y así lo aprendimos desde que estábamos en la OTT, ¿te acuerdas? En la red, pues, y en todo el ecosistema que hemos convivido de innovación en México. Pero cuando tú lo reflexionas de otra perspectiva, Pati, a ver, esto tiene un montón de implicaciones. Porque en Estados Unidos no hay algo similar a la SAPI. O sea, está la corporación de toda la vida. Y la SAPI pretende ser la copia mexicana de una corporación. Pero caben un par de reflexiones, Pati. Que no tenemos ya una figura que supone que es la equivalente de la corporación, que es la SA. O sea, que no hubiera estado mejor que en vez de crear otra figura diferente, reformáramos la ley para hacer más fácil operar una SA. O sea, realmente el tener una SAPI, que bueno que la tenemos, porque es mejor que una SA, por lo menos como está regulada hasta este momento, pero ¿no sería mejor como política pública quitarle trabas a la SA y dejarnos de tener dos figuras? O sea, es que partimos de un razonamiento de complejidad, o sea, como que parece que en México nos gusta hacer las cosas más complicadas de lo que deben ser. Somos complejos, sí. Somos complicados. O sea, y es un tema cultural que lo ves de manera más contrastante cuando empiezas a hacer negocios, a lidiar con temas en Estados Unidos. Yo diría que incluso muchos temas legales son sorprendentemente más fáciles en Estados Unidos de abordar que en México. Hasta en el derecho somos complicados en general Latinoamérica y más comparando México y Estados Unidos. Entonces, digo, qué bueno que hay una SAPI, es una herramienta que está en la ley, a todos les diría aprovechenla, en muchos aspectos es mejor que la SA, pero si me pregunta desde el punto de vista de política pública, ni siquiera tendríamos que tener la SAPI. O sea, tendríamos que tener una versión de la SA que fuera más sencilla de usar. Claro, más flexible, la flexibilidad. ¿Y qué ha pasado con la SAPI en los últimos 10 años? Con la SAPI y con todas las demás. Bueno, después de la reforma que hizo posible la SAPI, se le ha ido ocurriendo a la Administración Pública Federal, sobre todo, en diferentes instancias, tanto en la parte societaria como en la parte fiscal, más y más restricciones al punto donde esa facilidad que se logró hace 10 años, tal vez, se ha destruido con un montón de cosas que antes no había, pero ahora sí hay, con tardanzas que antes no había, pero ahora sí hay, ese es otro tema, hasta otro capítulo aparte, con la regulación en materia de lavado de dinero, al cual han sujetado a los fedatarios, es decir, notarios y corredores, que hacen que por el nivel de responsabilidad al cual están ahora impuestos o sujetos con la ley en materia de lavado de dinero, hace que muchas cosas que antes se pueden resolver en línea y que técnicamente se pueden todavía resolver en línea a la hora de constituir una sociedad mercantil en México, derivado de las obligaciones que tienen los notarios y los corredores en materia de lavado de dinero y las obligaciones ante la UIF, simplemente tienen que ser, perdón por la expresión, más papistas que el Papa, porque si no a ellos les toca pagar las multas. Entonces, por eso ves que hay una enorme reticencia hoy en día de los fedatarios, notarios y corredores. No es porque sean mala onda o porque no sepan hacer su trabajo. Lo que pasa es que ellos se han vuelto responsables solidarios de un montón de cosas y ellos ahora están obligados a hacer un due diligence
y hacer un montón de papeleo, pues, que antes no tenían que hacer para evitar multas. Entonces, y eso se vuelve ahora más. Esa sobreregulación no nomás ha afectado al empresario, ha afectado al notario y al corredor. Y a ver, cuando afecta al notario la sobreregulación, ya tenemos un ambiente poco propicio, poco amigable para hacer negocios, ¿no? Híjole. Oye, y algo bien importante por todo este contexto que nos das, que digo, tú me lo has explicado y cada vez que me lo explicas yo digo, ay, sí, por eso es que es importante conocer y perderle el miedo a crear los negocios y las entidades legales allá. Y tú me explicabas en este estudio que hiciste maravilloso, pues hay muchas figuras, pero vamos a pensar que para un emprendedor, un startup reciente, está la corporación y está el LLC. Yo he visto que hay dos preguntas y dos temas. Muchas se van por el LLC y yo no sé si esto es lo mejor, si eso te permite incluso yo no sé si eso te permite hasta donaciones o no. La verdad yo no sé cuáles son, o sea, me gustaría que tú lo dijeras. Y el otro es ¿en dónde la creo? Todo el mundo se va de Delaware. Y yo me recuerdo que tú cuando hiciste todos estos estudios me decías, Delaware pues es una cosa, pero pues está Missouri, donde tú estás. ¿Por qué? O sea, esa es mi duda. ¿Por qué mejor no Delaware? Porque todos te dicen, hazla el sí, siempre te dicen ahí, y en Delaware. Así como ya como de by the book. Bueno, pues ahí te va la versión súper rápida porque veo que tenemos poco tiempo. Primero que hay que tener en cuenta es que el LLC se ha puesto en efecto muy de moda. Y en muchos casos es muy conveniente, pero probablemente no en todos. Y requiere un buen análisis del tema tanto legal, corporativo y fiscal. Normalmente nosotros en la práctica con un cliente trabajamos de la mano con su fiscalista que ya tiene, porque normalmente es el que va a validar la propuesta que se haga de lo que se va a hacer en Estados Unidos y el impacto que lo de allá va a tener en México. Entonces, la LLC, resumidas cuentas, es una muy buena opción, pero me ha pasado que mucha gente se va por el hype simplemente de que ahorita se ofrece una LLC por todos lados y además también me da la impresión, bueno, te lo puedo asegurar más bien que la mayoría de la gente no entiende bien cómo funciona la LLC. Entonces, primer punto es, sí es muy buena, pero no necesariamente es la mejor opción para todo. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que en Estados Unidos no hay una legislación federal en materia de sociedades mercantiles o el equivalente a lo que llamamos en México sociedades mercantiles como si la hay en México. En México hay una ley general de sociedades mercantiles y una SA la misma en Nuevo León, que en Jalisco, que en Ciudad de México, que en Zacatecas. Es la misma SA, la misma SAPI u otros tipos de sociedades mercantiles que hay. En Estados Unidos no hay tal cosa. Lo que hay es 50 legislaciones, una en cada estado, que regula lo que allá llamaríamos business entities, entidades de negocio. Aunque son muy parecidas, la verdad, hay cambios significativos. Y esos cambios significativos pasan por la parte corporativa, es decir, la parte societaria. Pero el cambio más importante, Pati, fíjate, es la parte fiscal. Porque resulta también que en Estados Unidos, a diferencia de México, que en México hay un impuesto sobre la renta federal, y hay otros impuestos estatales que son menos significativos, como impuesto sobre nómina y otros que no son tan relevantes. Digo, se han encarecido, pero no son tan relevantes. Pero los impuestos importantes en México son federales, el IVA y el ISR. Bueno, particularmente en el ISR hay un solo ISR federal. En Estados Unidos no. Hay dos impuestos sobre la renta o income tax. El federal, que está en el 21%, y luego están los de los estados, que hay una variación más o menos entre un 13 y un 0% dependiendo del estado. Esa es una variable muy significativa porque sobre todo cuando vas a hacer negocios desde fuera y vas a abrir una empresa en Estados Unidos y cuando mucho de tu operación va a ser remota y no estás limitado a que tengo que abrir la LLC en California porque voy a tener un establecimiento en California o en cualquier otro estado, sino va a ser una operación por temas de tecnología o que va a ser algo remoto, entonces tiene muchísimo sentido abrir la empresa, ya sea una corporación, una LLC, en aquel estado donde no tiene impuesto sobre la renta, donde el impuesto sobre la renta es muy bajo. Por eso es que se han puesto muy de moda aquellos estados que tienen esa condición. Y hay otra información que en muchos de los casos es muy poco precisa y tristemente a veces se da por abogados o por contadores en México. Mucha gente tiene esta idea que Delaware es un paraíso fiscal, entendiendo que como paraíso fiscal en lugar no pagan impuestos, y eso no es cierto. Delaware no es un estado de esos. Delaware es un muy buen estado por otras razones, que básicamente tienen que ver con la solidez del sistema judicial. Es el gold standard, digamos, a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial, en cuanto a su poder judicial, que es el mejor preparado probablemente del mundo para resolver conflictos entre empresas.
pero también porque es un estado que históricamente fue el que impulsó esta política pública de ser muy amigable para los negocios. Entonces, en ese sentido es muy, muy útil. Y justamente por eso, cuando una empresa ya llega al punto donde va a levantar capital, los fondos de inversión normalmente piden que el vehículo de inversión, es decir, la empresa, la sociedad mercantil donde se va a invertir, esté incorporada en Delaware, simplemente porque en caso de un problema futuro, les gusta lidiar con los jueces de Delaware, en esencia. Estoy simplificándolo, pero en esencia. Pero no es porque Delaware sea más barato. Delaware no es de los estados que no tiene impuesto sobre la renta. Entonces, a menos que tú ya estés cercano a un proceso de levantamiento de capital, Delaware no va a ser la mejor opción. Si estás en una etapa temprana, pues te conviene más Florida, que no tiene impuesto sobre la renta, o Texas, que tú lo tienes a un lado, que no tiene impuesto sobre la renta, de los que me acuerdo, Nuevo México, Colorado, Wyoming. Entonces, esos estados se han vuelto muy atractivos para empresarios mexicanos o extranjeros, es decir, no estadounidenses, porque pues precisamente te permite operar simplemente con abrir la empresa ya con un esquema fiscal más amigable que México. Y bueno, el tema del IVA requiere otra conversación, otro tratamiento, pero también el tener esa estrategia binacional permite en muchos de los casos pues tener una estrategia mucho más favorable con respecto al IVA, o por lo menos el impacto que esa estrategia binacional tendrá respecto al tratamiento del IVA en México. Wow, oye, qué impresionante. Yo sé que estamos sobre el tiempo. ¿Tú te tienes que desconectar ahorita ya exactamente a las 10? ¿No? El tiempo que tú digas, Pati. Bueno, ok, entonces, bueno, me voy a extender un poquito, digo, también comieron los otros minutos, porque hay como que dos temas, la verdad que no quiero como dejar afuera. Uno que tiene que ver con esto que nos explicas, que es muy, muy importante, los consejos para aquellos emprendedores. Vamos a decir que aquí en este podcast nos escuchan muchos emprendedores, startups, universidades que están impulsando el emprendimiento. Ahora mismo el TEC está buscando ser distrito de innovación. No sé si has escuchado hablar como de este concepto de atraer más startups para que luego conecten a Estados Unidos. A ver, ¿cuáles serían esos top 3 consejos? Y te los voy a dividir en 2. O sea, para universidades o incubadoras que estamos impulsando a que los emprendedores creen negocios binacionales. ¿Qué es lo que deberíamos de incorporar en estos training, servicios? O sea, un consejito que nos dieras a esas universidades para que nos escuchen y las universidades tengan. Y otro es a los emprendedores, a los startups que quieren llegar a México. ¿Cuáles serían desde la parte legal? O sea, desde esa parte, digo, se me ocurre una pregunta, si tienen que tener propiedad intelectual allá o no, o sea, si la tecnología está siendo desarrollada acá, o sea, eso se conecta o no se conecta, o sea, se me ocurren como muchas dudas, si tienes la empresa en Chile y también en Estados Unidos, ¿cómo las van a conectar? O sea, un poquito eso, esa reflexión o consejo que pudieras. Yo sé que no vamos a profundizar tanto, pero si las pudieras resumir así como estos 2, 3 cosas son las que tienes que tener en cuenta. Mira, primero con respecto a las universidades, yo te lo explicaría de una manera diferente. Piensa tú que estamos conversando con alguien de una universidad en un país desarrollado, pero que está un poquito más lejos, en Alemania tal vez, en Francia, sí, en Suiza. Para ellos hablar de integrarse al mercado norteamericano, que es el mercado más grande, a la economía norteamericana, al mercado de consumo norteamericano, el mercado de capital más importante que Estados Unidos, pues es un reto mucho más grande, porque no pueden agarrar un camión simplemente, llenarlo de berries, ¿verdad? Y pasarlo al otro lado. O no pueden tomar un carro y ir a un banco, o ir a hacer un trámite, o ir a ver un cliente a 3 horas de camino. O sea, implica realmente un montón de esfuerzos. Sin embargo, muchas de estas economías y muchas de estas universidades, Pati, hacen un esfuerzo muy deliberado para que sus estudiantes y las empresas de tecnología que ahí salgan se integren mucho mejor a Estados Unidos con todo lo que implica, lo que acabo de mencionar. Entonces, peor te la pongo, muchos países que no son desarrollados, que son en vías de desarrollo, pensemos en Camboya, en Vietnam, en Indonesia, en Filipinas, han hecho un esfuerzo muy, muy grande. No son países, no es Corea del Sur, no es Japón, ni siquiera China. Han hecho un esfuerzo muy importante, también en integrar, como universidades me refiero, en integrar esos esfuerzos, en orientar los emprendimientos a atacar el mercado norteamericano. Y están a miles de kilómetros de distancia. Los Entonces, israelíes. yo pongo a pensar como reflexión, es una irresponsabilidad casi, Pati, que nosotros como universidades, y ya vamos todas juntas, tanto públicas como privadas, no estemos
casi obligando, tendría que ser otra palabra, pero te lo digo como lo pienso, casi obligando a todo el mundo que hable inglés y que se familiarice con el sistema de negocios, con la parte normativa básica, con la cultura de hacer negocios en Estados Unidos, porque están al otro lado. A ver, yo estoy a un día de camino, si tú quieres, pero en avión estoy a 2 horas, a 3 horas o menos, depende a qué. Tú estás literalmente a tiro de piedra. Y muchas universidades y mucha de la actividad económica del país estamos en un rango de menos de 8 horas manejando o menos de 2 horas en avión. O sea, estamos al otro lado. Entonces, el que cuando universidades impulsemos a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a nuestros emprendedores de base tecnológica a hacer negocios y en su lógica de desarrollo no consideren más allá del mercado mexicano, al mercado norteamericano, con todo lo que implica, es casi una irresponsabilidad, pues. Es una irresponsabilidad. Entonces, yo te lo pondría como reflexión. Sí, es una irresponsabilidad, pero es que todo esto me está cayendo como el 20 lo que estás diciendo, porque yo cuando hablo con los amigos chilenos, uruguayos, argentinos, ellos... ¿Sabes por qué ellos sí piensan en eso, en ir hacia Estados Unidos? Porque sus mercados son muy chiquitos. Y lo mismo los israelíes. Y nosotros, o sea, la verdad, y lo que nos dicen nos hace reflexionar. Y yo digo, a ver, OTT México, universidades en México. O sea, es cierto, ese es un llamado que nos hace Oscar y que yo escucho muy frecuentemente. Nos pensamos en nuestro mercado como nuestro gran mercado, que sí somos, pero hemos perdido esa oportunidad. Entonces, tú nos estás invitando a que veamos esa parte, pero también los preparemos desde la parte legal, porque no es sencillo. Y no lo digo de mala manera, es decir, en ningún momento estoy diciendo que desaprovechemos el mercado mexicano, que es un mercado importante, muy significativo y todavía vigoroso a pesar de las condiciones y atractivo para nacionales y para extranjeros. Pero la realidad es que comparativamente lo que te ofrece el mercado norteamericano es muy grande y prácticamente nadie, Pati, en el resto del mundo está en mejor situación geográfica, cultural y de integración económica que nosotros. Y si no aprovechamos eso, pues tendríamos que tomar nuestro pedacito de responsabilidad que nos toca a cada uno. Y yo este comentario lo hago no aventando, no señalando el dedo hacia otro lado, sino comenzando por lo que nos toca en lo que hemos tratado de aportar al ecosistema de innovación, emprendimiento y de transferencia de tecnología en México. O sea, le hemos cerrado en no hacer lo suficiente para buscar que los planes de desarrollo sí se aproveche México, desde luego, porque digo, estamos aquí, pero también busquemos, y como dices, a veces es la complacencia de una aparente no necesidad. O sea, ¿por qué los israelitas son muy buenos en esos? ¿Por qué los chilenos? Porque como dices bien, están bien lejos, su mercado es chiquito. O sea, una empresa que quiere crecer, pues va a vender en un mercado significativo, como lo es China, como lo es Estados Unidos. Por eso sus planes son así. Y nosotros a veces decimos, Monterrey es tan grande, Guadalajara es tan grande, Ciudad de México es tan grande, que ¿para qué nos molestamos en algo más? Bueno, a ver, el tamaño de la ciudad, el tamaño de la economía de la ciudad de Los Ángeles y su área conurbada, estoy hablando no del estado de California, la ciudad de Los Ángeles es casi el mismo tamaño de la economía de todo nuestro país, Pati. Entonces, cierto, sí. Un poco las cosas. Nos hemos perdido. Y ahora, para los startups, ese top consejo que le darías a un emprendedor, a una startup que viene de Chile, de Colombia, de México, ¿qué consejo le darías? A los empresarios, te podría dar una respuesta como académico, te podría dar respuesta como empresario, pero te voy a dar una respuesta como consultor, abogado en temas de estos. Yo te diría, a ver, tenemos 2 opciones como empresarios: frustrarnos con las circunstancias, con los trámites, lo tardado, lo complejo, lo caros, con la situación de crecimiento económico del país o lo que sea. O podemos buscar alternativas. Y una de las mejores alternativas, que es lo que hemos estado hablando a última hora, pues la tenemos aquí a un lado, ¿verdad? Es más, como paréntesis, tenemos varios clientes chinos, que esa será otra plática, Pati, que están aprovechando muchas oportunidades del sistema legal y de logística y de comercio exterior de hacer negocios China-Estados Unidos, que yo digo, qué bárbaros, qué creativos son. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué no lo estamos haciendo nosotros? O sea, tengo más clientes chinos en este momento que están haciendo eso, y yo quisiera ver clientes mexicanos que están intentando hacer eso. Y ellos están del otro lado del mundo, Pati. Entonces, ¿por qué si nosotros tenemos esa circunstancia en México que, a ver, como empresarios podemos hacer poco para cambiarlos realistamente?
O sea, son las que son, nos gusten o no, esas son las que hay. Entonces tenemos la opción de sentarnos a llorar y quejarnos o voltear a ver alternativas para simplemente tener un área, una oportunidad de crecimiento, con lo cual seguir teniendo también una sostenibilidad en tu crecimiento en México, ¿verdad? Y una fortaleza estratégica. Te voy a poner un caso bien sencillo entre paréntesis nada más para ilustrar esto. Muchas empresas en México de repente les pasa que por una razón que ni siquiera tiene nada que ver, y es hasta una confusión, un error, les cancelan los sellos famosos del SAT para emitir facturas electrónicas. Bueno, se vuelve un drama porque te impide facturar, te impide cobrar, te bloquea las cuentas de banco incluso en algunas ocasiones, y aclarar la confusión te puede llevar 2, 3, 4 meses. En ese lapso de tiempo, Pati, te tronó la empresa, aun cuando no la debías ni la temías. Tan solo por un tema estratégico, o sea, por un tema de certidumbre, a veces conviene tener como alternativa una empresa en Estados Unidos simplemente para no dejar de operar, pues. Entonces, las condiciones son las que son, o nos ponemos a quejar y a llorar, o vemos cómo aprovechar las circunstancias. Y de verdad es que nosotros estamos comparativamente casi mejor que el resto del mundo para sacar lo mejor de nuestro vecino, claro, de la mano de alguien que te pueda llevar por ese camino. Sí, porque la parte legal, esa es la parte estratégica. Yo creo que un buen consejo que yo le daría también a los emprendedores, aprovechando que aquí está el abogado, el experto, que es de toda la confianza, la parte legal, Oscar, suele verse como algo después, como algo no parte de la estrategia. Bien curioso, ¿no? O sea, como que ya la vemos, híjole, ya al final, y a ver qué abogado me apoya para hacer esto. Pero no, o sea, todo lo que tú nos estás diciendo debe quedar muy definido. La parte legal es parte de la estrategia del negocio, y tener on board a un buen consultor, un buen despacho que entienda todo esto que tú nos estás diciendo, yo lo pongo como crítico, es parte también del crecimiento, de la competitividad, de la ventaja competitiva de cualquier startup. Y nos has dado como muchas pinceladas que seguramente vamos a tener que profundizar en otra ocasión, como mucho más, porque me quiero ir a una sección que no nos podemos perder en Emprendiendo el Futuro. Aquí hablamos de ir hacia adelante como tú nos estás invitando. No ver el vaso medio vacío, sino muy, muy lleno, y hacia el 2030, 2035... Aquí le hago unas preguntas a Grok, que es la inteligencia artificial de X, y le digo, voy a tener esta conversación con Oscar, a ver, me pone ciertos retos, y yo quiero que tú me digas, voy a lo mejor nada más abordar 2, porque me hizo varias, pero quisiera yo como entender, a ver, este tema de las empresas binacionales que tú nos acabas de sus ventajas, ¿no? De tener siempre una aquí, una pata aquí y una pata allá para aprovechar lo mejor de los dos mundos, que ese es el gran consejo. Dice, hacia el 2030 va a ser un proceso, él predice que va a ser muy rápido. Y dice, sería en menos de 24 horas vía blockchain. Bueno, realmente tú ves que el gobierno de México y Estados Unidos estén muy listos para esa interoperabilidad, o sea, ¿qué se requeriría? Porque también esto lo deben de ver los gobiernos. A ver, si entendí bien el planteamiento, que hay un nivel de integración y de trámites que pueden resolver súper rápido 24 horas en blockchain, yo te diría, ¿es posible? ¿Es factible? ¿Tecnológicamente eso es alcanzable? Sí, tristemente no veo que vaya a pasar por razones humanas, simplemente. Yo y eso me hace, los abogados en el despacho hemos tenido varias veces conversaciones al respecto, pero en principio como broma, pero ya después muy en serio. Porque decimos, parece que alguien se levanta todos los días en la Secretaría de Economía con respecto a los trámites que te decía hace rato de temas societarios, o en algunos casos en otros trámites de otra índole, en temas de propiedad industrial o derechos de autor. Parece que se levanta alguien de estas oficinas públicas, se toma un café y dice, ¿cómo vamos a hacer las cosas más tardadas y más complicadas hoy? A principio fue como broma. Claramente no pasa eso. No creo que tengan a alguien contratado para eso. Más bien lo que está pasando es que deliberadamente el gobierno federal y algunos gobiernos estatales, Pati, están dejando invertir en la gente que opera las cosas, en el talento, la gente que sabe se está yendo. Vamos, en cosas más básicas como invertir en ciberseguridad, porque pues, hasta los datos se los están bajando. Entonces, simplemente eso denota un nivel, o sea, las prioridades, pues, Pati. O sea, no está en la prioridad del gobierno federal y de algunos gobiernos estatales el invertir en talento, en infraestructura, en mejora regulatoria, en trámites, como en algún momento sí lo fue.
claramente tú lo podías ver, que iban mejorando las cosas no por obra de la casualidad, sino porque había una atención a esos temas y era algo prioritario en la agenda nacional. Hoy en día, la realidad es que no lo es. Y como no lo es, simplemente, difícilmente las cosas van a mejorar por arte de magia, porque no está en las prioridades y no se le está invirtiendo el tiempo y el dinero y la atención a eso. Entonces, pues eso te da la respuesta, ¿verdad? No existen las competencias, quizás no la infraestructura, pero sabes una cosa, a lo mejor hay ciertos estados del país. Me estoy pensando en Jalisco, estoy pensando en Nuevo León, estoy pensando tal vez en Chihuahua, en algunos estados que a lo mejor no lo puede hacer federal, pero que quizás pudieran empezar a hacer ese piloto de lograrlo. Porque, pero digo, no sé, porque eso depende, como dices tú, de la esperanza. Esta buena parte de la esperanza, y yo soy optimista al respecto. Si acaso habría nada más que tener en cuenta que muchos de los aspectos donde realmente se pueden incidir son materia federal. Es correcto. Entonces, hay poco que realmente le puedan mover los estados a eso. Porque estas conversaciones las hemos tenido con algunos gobiernos estatales, algunas empresas que atendemos, precisamente, a propósito de lo que tú decías, Pati, algunas de aquí de Colima, que se dedican justamente está en el rubro, digamos, de e-government, toda la parte de mejora regulatoria y trámites gubernamentales, se enfrentan a esta situación. Oye, porque la mayoría de estas cosas pues son federales, ¿no? Y es de Secretaría de Economía, ¿verdad? Que ahorita está ahí Marcelo Ebrard, que justo ayer me encontré a Cecilia Bolaños que trabaja mucho con él y que ahorita traen todo lo de talento y no sé qué. Fíjate que es un muy buen tema, porque ayer que contactamos en Inc. Monterrey, este sería muy buen tema para que Marcelo pudiera hacer algo que trascienda. O sea, vamos a proponérselo, porque yo creo que definitivamente esta parte binacional, como ya tú nos lo has explicado, es clave para el crecimiento y para la estrategia de nuestro país. Y me voy a ir con la segunda predicción. Casi no hablamos de propiedad intelectual y tú eres súper experto en eso, pero ayer justo coincidí en este evento de Inc. Monterrey con el supervisor, creo que era de marcas del INPI, y yo le decía, oye, ¿y ya están utilizando la inteligencia artificial para hacer los análisis de fondo? Porque ya realmente como que ya están. Me dice, no hemos llegado todavía, y es lo que tú dices, o sea, ya se han agilizado más los trámites, pero la IA pues debe de ayudar a muchas de estas cosas. Yo hice esta pregunta junto con Grok, que predice que para el 2030 el 90% de las solicitudes de patentes serán redactadas por inteligencias artificiales, y que el debate ya no va a ser si la inteligencia artificial es inventora o no, como ahorita nos hemos estado cuestionando, que ya sabemos que hay muchas cosas que, o sea, eso no es posible hasta ahorita, sino más bien es quién es responsable de su ética, de la parte ética, y también o sea, y si vas a proteger algo, entonces ¿quién va a ser el responsable realmente de esa ética de la aplicación de la inteligencia artificial? ¿Qué opinas tú de eso? Y si crees que la IA va a llegar a impactar al tema de la API para las redacciones y todo eso. Mira, yo te diría que sí, la inteligencia artificial está impactando un montón de flujos de trabajo y del día a día en muchísimas profesiones, incluyendo el derecho, que es una de las profesiones más tradicionales, tal vez, más reticentes y más, digamos, resistentes a los cambios tecnológicos, pero incluso está impactando. Probablemente hay un par de barreras regulatorias que hay que tener en cuenta. Ahora que lo preguntas, en México, porque es un tema que no se ha abordado de otra manera, en realidad cualquier persona puede representar a otra, es decir, una empresa, un empresario, para redactar la solicitud de patente y presentarla. No hay un control de calidad, digamos, de quién puede ser abogado o representante en materias de patentes. En Estados Unidos eso no es así, fíjate. Resulta ser que además de dar el examen de barra, por ejemplo, yo en este momento estoy autorizado para representar clientes y ejercer ante la USPTO, la United States Patent and Trademark Office, en materia de marcas, aún no en materia de patentes directamente tu servidor, porque resulta ser que para representar clientes en materia de patentes se ocupa además del examen de barra, que ya de por sí es complejo tener la licencia como abogado, se ocupa además pasar otro examen que es el Patent Bar. Y para tener el Patent Bar, entre otro montón de cosas que tienes que acreditar, tienes que ser abogado, pero además tienes que ser ingeniero, o reunir una serie de estudios en sustitución de esa situación. Por ejemplo, tener acreditado otro examen, o sea, ya ves que son un montón de exámenes, otro examen que se llama Fundamentos en Ingeniería. Entonces, o eres ingeniero o tienes acreditado un examen de Fundamentos en Ingeniería, aunque no tengas el grado como ingeniero.
y además eres abogado con licencia en alguna barra de cualquier estado, y luego, además de eso, pasa el examen de barra. Entonces, esto con lo que te quiero decir es que, por un lado, el nivel de competencia de la gente que se dedica a temas de patentes en Estados Unidos es muy alto, porque hay un control de calidad altísimo. Pero además, eso nos lleva justamente al otro tema. Como ningún otro humano, ninguna otra persona puede ni siquiera utilizar una herramienta de inteligencia artificial, ni el propio cliente de forma directa puede presentar, porque incluso hay una regla en Estados Unidos que si el solicitante es una empresa o individuo no residente en Estados Unidos, por obligación tiene que estar representado por un abogado autorizado ante USPTO, tanto en materia de marcas como en materia de patentes. Entonces no es opcional, solamente es opcional para el residente ciudadano norteamericano o la empresa norteamericana, pero para quien viene de fuera, por un tema de control de calidad, a fuerzas tienen que estar representados. Fíjate que eso no pasa en el INPI. El INPI hay un montón de gestores y un montón de gente que se dedica. El propio inventor puede ir y llevar su papel. Ajá. Entonces, eso hace que el nivel de competencia profesional y consecuentemente de servicios profesionales en materia de marcas, pero sobre todo en materia de patentes, sea muy alto. Y eso hace también que no cualquier persona va a poder, simplemente porque no va a estar permitido legalmente, sustituir o compensar esas competencias que probablemente no quiere pagar o quiere evitárselas con una herramienta de inteligencia artificial. Más bien lo que yo veo que va a pasar, particularmente en Estados Unidos, en el resto de países como México, que no tiene esa regulación, será diferente, pero en Estados Unidos lo que está pasando es que la inteligencia artificial se está consolidando como una herramienta muy útil al servicio del abogado o del agente de patentes, que es otra figura que hay en Estados Unidos, precisamente para facilitar las cosas, y eso lo que va a terminar pasando es que va a hacer que el trabajo en materia de patentes suele ser muy complejo, muy tardado y caro, disminuya su costo y sea más eficiente. Eso sí va a pasar, pero yo veo muy poco probable que lo que hace el abogado en materia de patentes o el agente de patentes en Estados Unidos sea sustituido por una herramienta de inteligencia artificial. Eso pone en un reto muy grande a las oficinas de marcas y patentes en el resto del mundo, particularmente en México, porque si ya de por sí antes de la inteligencia artificial tenemos un enorme problema con gestores de dudosa, digamos, competencia, pues ya ni te digo cuando esto lo exacerbes con el uso de herramientas de inteligencia artificial, porque yo te diría que el problema ni siquiera está en el solicitante o en el titular, está en el que hace la gestión. Entonces, tenemos un problema que ya nos lleva a otra conversación, Pati, porque se entrelaza la parte de regulación profesional con el sistema educativo. Híjole, que Dios mío, o sea, esto da para mucho y seguramente vamos a tener otras, porque yo creo que hay que ir profundizando punto por punto, y yo quiero agradecerte, Oscar, esta oportunidad de conversación, que creo que ha sido muy valiosa, muy enriquecedora para Emprendiendo el Futuro. Augurarte mucho éxito, felicitarte por toda esta labor que estás haciendo binacional. La verdad, un orgullo para México, para Colima, para todas las actividades que hemos coincidido. Y pues una última reflexión, algo que quisieras decir antes de cerrar. Gracias. Mira, como última reflexión, además de agradecerte, Pati, es que la pandemia, que es ya un lugar muy común hacer referencia a ella, vino a cambiar las reglas del juego en todo. Para nosotros, en el área en la que nos desarrollamos y por la conversación que hemos tenido, vino a poner mucho énfasis en que lo que importa no es dónde estás físicamente, sino dónde tienes la licencia para ejercer. Y eso cambia por completo las reglas del juego. Pero yo te diría que, además de lo que nos sucede en esta industria, que es una industria muy particular, muy compleja y muy sujeta a muchas restricciones y formalidades, como la industria de los servicios legales, yo diría que esas mismas oportunidades seguramente las hay en otras industrias, en otros sectores. Yo creo que en muchos otros sectores lo importante es no dónde estás en este momento, sino dónde puedes ejercer, o dónde puedes vender, dónde puedes comercializar, dónde puedes brindar los servicios. La pandemia hizo que todo esto fuera más fácil. Lo que pasa es que después de la pandemia la gente volvimos a la anterior normalidad, en la mayoría de los casos. Y perdimos de vista las enormes oportunidades que la pandemia y el aftermath, digamos, de la pandemia abrió y generó. Porque volvimos a lo de siempre, a lo normal, a esta complacencia de que el mercado mexicano es suficientemente bueno, ya se recuperó, sigamos vendiendo en Monterrey, en Guadalajara o Ciudad de México. Bueno, yo los invitaría a todos a hacer un esfuerzo de voltear a ver esas oportunidades que se generaron y siguen ahí, y no todo el mundo las está aprovechando, y hay, para el caso de esta relación y esta cercanía compleja siempre entre México y Estados Unidos, pues
presenta para todos nosotros. Oye, híjole, diste en otro tema, pero justo ayer yo lo quiero cerrar también así, porque el panel que me invitaron a estar en Monterrey fue sobre la soberanía tecnológica y el rol de las universidades para este tema con el tema industrial. Y yo les recordaba el tema de la pandemia, porque justo lo que nos reveló ese momento de la vida es que debemos de seguir impulsando y que la tecnología pues debe estar pues al servicio de resolver estas grandes problemáticas. Y si eso lo conectamos con las oportunidades de negocio y estratégicas que hay, con todo lo que nos has platicado, México definitivamente puede ser soberano tecnológico en puntos, no en todo, o sea, en cosas muy claves, les decía yo, porque oportunidades creo que y problemas hay en todos lados, pero si sabemos elegir nuestras batallas, sabemos enfocarnos bien en qué queremos ser buenos, les damos estas competencias emprendedoras tecnológicas a nuestros estudiantes, pero con una visión internacional hacia el mercado estadounidense. Bueno, tenemos mucho que trabajar desde las universidades, yo me quedo con todo eso, y también desde pues los emprendimientos, y creo que pues hay que seguir conectados. Oscar, te agradezco mucho toda esta conversación, que es una masterclass para mí. Cada vez que hablo contigo, así como que se me abren los ojos, pero te mando un abrazo y espero verte pronto, y muchas gracias. Espero verte pronto también. Te mando un abrazo muy fuerte y saludos a toda tu audiencia. Gracias. Y esperamos que nos sigan escuchando aquí en Emprendiendo el Futuro, que se suscriban, que le den la campanita, y pronto te etiqueto y todo para que le demos a este episodio, que todo el mundo lo vea. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Es hora de romper los mitos y la procrastinación hoy mismo. Descubre la estrategia binacional para escalar tu sueño desde Latinoamérica hasta Silicon Valley. Sin rodeos, solo estrategia real. Mira el episodio completo ahora. El futuro de tu startup comienza aquí.